Ahí está el señor Germán Lucero. ¿Cómo le va? Relator de esta casa. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola, están? ¿Todo bien? Germán. ¿Todo bien? Hola. Con un poco de ansiedad, Me pero todo bien. imagino y por eso la convocatoria y con compañía vemos ahí. Está muy bien Eh, acompañado. sí, sí, fue siempre así, Muy digamos. bien. De hecho, escribir el libro fue un poco de eso. Son dos igual, no sé, se ve Sí, una sola, se ve la son pauta. dos, Se te perdió exactamente. una. No es Ah, ahí que, está, ahí está, ahí ahí está. está, no estamos viendo doble, chicos, Sí. son dos, No, son no, dos muy son dos que parecidas. nacieron el mismo día con poca diferencia de minutos, Ahí digamos. va, exactamente. Bueno, Germán, periodista, relator y ahora autor también que va a presentar su libro Cronista de la Tercera, chicos, el orgullo que me da tener un compañero, ¿viste? Que saque un libro. Que saque un libro. Es como yo lo conozco y bueno, Germán, nada, empezar por el principio y contarnos, ¿no? Con ansiedad mencionado, porque Sí, esto va a ser mañana, si no me equivoco. sí. Me da cosa cuando dicen, ahora tengo un compañero, Es que es porque la verdad así. que me genera un montón de cosas, Sí, porque en realidad el libro no empezó, cuando lo empecé a escribir no tenía claro. la idea de escribir un libro. Pero ¿cómo surge esto? Digo, preguntarte en principio, vos, bueno, sabemos que cubriste lo que fue el Sí, Mundial allí en Qatar, que de hecho estuvimos aquí en contacto el año pasado. ujú, ¿Lo del claro. libro era una idea previa? ¿Surgió después? ¿Cómo surgió, digamos? Lo del libro surge después, no Ujú. tengo dudas que el corolario deportivo Sí, termina empujando un poco más la idea, sí, porque cuando yo me siento a escribir, en realidad yo tenía muchísimo material de la cobertura, pero claro. mucho material. Entonces empecé a escribir un día a día para no olvidarme de todo lo que había hecho. Agarraba el registro del teléfono y ahí empecé a ver todas las cosas que había. Y cuando lo empecé a escribir, dije, bueno, armo apuntes que me van a servir para el día de mañana, me Por los supuesto. guardo, soy malísimo con la memoria, me Claro. los guardo, no sé, para algo va a servir. Bueno, empecé a escribir y eso empezó a tomar volumen, empezó a tomar forma, me daba cuenta que lo que escribía tenía de verdad un grado de honestidad muy grande con lo Ujú. que yo había hecho, aunque después cuando lo termino de escribir, Sí, revisarlo me termina de dando un poco de pudor contar algunas cuestiones que me pasaron, bien. pero después dije no, honestidad brutal, digamos, si cuando me pongo a escribirlo es lo primero que se me viene y que siento, me parece que lo más lógico, si termina siendo un Sí, libro, es que por lo menos se adapte a aquello que había contado en un primer momento y bueno, tuvo varios procesos, lo leí varias sí. veces, lo corregí varias veces, tuve la ayuda de un chico que trabaja en una editorial como para Bien. darle mayor forma al libro, pero básicamente eso terminó siendo el fundamento de por qué escribirlo, ¿no? Germán, preguntarte, ¿cuánto tiempo después de que regresaste a Argentina empezaste, digamos, a escribir a modo de recopilación, entiendo, de ordenar material? Sí. ¿Y en qué momento también dijiste, bueno, esto sí, tiene que ser un libro? ¿En qué momento se dio ese clic? Empecé el 18 de febrero porque recuerdo Bien, que se cumplían 2 meses claro. eh, y, y la verdad que a mí me termina convenciendo cuando le empiezo a ver el volumen y cuando me dio la sensación de que Sí. podía llegar a ser un libro. Y ahora te cuento por qué la sensación. A Porque ver. en cuanto a cantidad, a mí me parecía que estaba bien. Digo, el libro hoy tiene 167 páginas, eh, sin ilustraciones, porque Ujú. como es un libro autogestivo, ponerle fotos tenía Claro, que contar con un presupuesto que verdaderamente hoy no cuento, pero me parecía que el hecho de no poner fotos no me podía significar una traba para no contar una historia. bien. Y el libro en definitiva es una historia. El libro no es Argentina campeón del mundo, sino que es Sí. el día a día del trabajo periodístico para cubrir a un campeón del mundo. Es mi experiencia periodística personal y que siento puede en algunos casos hasta servir de inspiración, y acá me tomo un poco del prólogo, Ujú. que habla de esto, sobre todo, por ejemplo, hay un montón de chicos que están estudiando, chicos y chicas que estudian Sí, periodismo sí. y piensan que todo es imposible, porque yo lo pensaba hace 20 años, es un anhelo personal de hace 20 Ujú. años, que necesitamos un medio que te pague todo, que necesitamos trabajar en un medio grande, que necesitamos subir algo y que explote en redes sociales, que si no parece que no podemos hacer nada. Es Digo, si así. no tenemos ese valor de que al mundo le guste lo que hacemos, no tenemos la capacidad de hacer nada. Bueno, el libro plantea algo totalmente diferente. Mi contexto económico no me permitía ir a un mundial, Ujú. pero sí el trabajo. Yo creo que los sueños forman parte del trabajo. Creo mucho en la utopía de los sueños. Y para eso tuve que trabajar un año antes. De hecho, mi llegada a la Claro. radio tiene un poco que ver con esto. Y de poder ir de alguna forma preparando un terreno. Cuando yo me siento con la radio, cuando yo Sí. me siento con el canal, yo tenía medio mundial armado
inclusive en cuanto a la estrategia económica, con una venta extraña que la cuento en el libro, porque yo hasta prometía devolverle el dinero a los auspiciantes si yo no lograba concretarlo. Bueno, nada, digo, con todo ese trabajo, no quiero spoilear muchas cosas, pero creo que puede servir trasladado a cualquier anhelo. Yo creo que todos soñamos algo que podemos concretar, por más imposible o lejano que nos parezca. Digo, si lo soñamos es porque forma parte de nuestra construcción diaria y tiene que ver con el laburo, tiene que ver con el trabajo. Y si no lo logramos, lo cual es una posibilidad real que no lo logremos, el camino y el aprendizaje nos habrán ayudado a formarnos y nos pueden servir de experiencia para otra oportunidad. El libro es eso, básicamente. Impresionante ese mensaje, impresionante. Y recuerdo que el año pasado también habíamos charlado, no me acuerdo si al aire o fuera de aire, pero vos decías esto. Te preguntábamos cómo había sido la gestión para llegar a Qatar, nada más y nada menos. Y vos dijiste, yo empecé esto hace muchos años, realmente hacía meses y hasta años que habías trabajado previamente para llegar a. ¿Ese trabajo cómo fue? Y ya le doy paso a Santi que te quiera hacer una pregunta. La verdad que fue difícil. Primero que fue difícil porque yo estaba hablando sobre un ideal y un sueño, pero que en el terreno firme no había nada, no había ningún cimiento, era una idea. Y después me fue ayudando mucho lo económico, de ir consiguiendo gente que confió, pero también eso era un problema porque salir a la calle a vender algo que estaba muy lejano, porque con la fiebre mundialista somos Gardel vendiendo publicidades. Ahora, a un año de que comience el Mundial en un país que presenta muchísimas dificultades, era muy difícil. Entonces, cada vez que me decían no, yo daba 2 o 3 pasos para atrás, pero familiarmente tuve mucha fuerza y mucho empuje como para de alguna forma no claudicar en ese intento, que por momentos, la verdad, me daba ganas de dejarlo porque lo veía muy lejano. Lo veía muy lejano, pero bueno. Pero se dio. ¿Santi? Germancito, sí, claro. ¿Cómo anda todo? Buenas tardes, Santi Soto. Querido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, bien. Te quiero preguntar primero, ¿qué del Mundial, imagino que la final tendrá mucho que ver en la respuesta que puede ser que me des, te marcó en particular y que dijiste a la hora de sentarte a escribir, quiero que llegue esta parte de la cobertura de forma inmediata porque necesito contarlo y porque tengo muchas ganas de contar esto puntualmente, que puede no ser la final de la Copa del Mundo porque hay muchas sensaciones que quizás de por medio y en la antesala a una final se mezclan y te generan inclusive nerviosismo a la hora de contar algo que fue perfecto y soñado para todos, ¿no? En esa pregunta me cuesta poner la balanza, Santi, porque en la balanza, la final claramente es el capítulo que lleva mayor cantidad de páginas y dedicación. Pero yo prefiero quedarme con cuestiones verdaderamente muy chicas del intercambio cultural, de haber llegado a un país que estaba lleno de restricciones y de los prejuicios que uno se había hecho, y que después la verdad fue totalmente diferente. Y bueno, eso creo que me parece que un viaje lo que te da es la posibilidad de enriquecerte y de abrir un poco la cabeza, sobre todo en ese contexto. Donde pensábamos que ni siquiera podíamos mirar a las mujeres a la cara, y la verdad que no fue de esa manera, aunque viven en una cultura que en cuanto a mis valores se encuentra en la antípoda, llenos de restricciones, y que creo, y me lo traigo en el viaje de vuelta, es para mí la posibilidad que toda esa gente en Qatar ha tenido como un valor muy grande de haber tenido un choque cultural muy fuerte con lo que ellos viven. Y me parece que esa posibilidad a ellos les deja un mensaje muy grande como cultura, y que yo no digo que dejen de creer en Alá, yo no me meto nunca con los credos porque respeto esa cuestión, pero sí me da la sensación de que pueden entender que se puede vivir de otra manera, que puede llegar a ser mucho más sano y saludable. Es un intercambio cultural. Y me parece que la Copa del Mundo, con todo lo que fue llevando el crisol de razas que hubo durante ese mes, algo les tiene que haber dejado. Y es retroalimentarse. Yo me he traído un montón de esas cuestiones y la verdad son las que hoy más atesoro. Después sí tengo algunas cuestiones, digo, haber podido hablar con Mario Alberto Kempes, haber podido hablar con Hristo Stoichkov sobre Diego Armando Maradona, y haber repasado en todas esas cuestiones muchas cosas que yo generalmente las leía, y que ahora tuve la posibilidad de hacerlo cara a cara. No cambio por nada las coberturas de los entrenamientos de la selección, por nada, momento elegido siempre, que me da la sensación de que a mí,
yendo desde un canal público, como el canal de la provincia de Santa Fe, y de la radio deportiva, que a mi entender tiene el mejor bloque deportivo de la ciudad, me generaba un orgullo muy grande. Entonces, entrenamientos para la radio y para la televisión eran momentos que si vos me preguntás hoy, son los que tengo guardados bien profundo. Germán, preguntarte, ¿cómo es el proceso una vez que vos ya tenés el libro más o menos armado? Porque me imagino que después hay que corregir algunas cuestiones. ¿Cómo es ese proceso que lo desconocemos, creo nosotros? Y además, porque además leo acá que el prólogo de Víctor Hugo Morales, ¿cómo se llegó a ese paso también? Preguntarte, la postproducción sería antes de publicar. Durísimo. Durísimo. Ni me imaginaba que tenía esos ribetes. Insisto, es un libro autogestivo. Pasar por una editorial hace que una editorial te diga, bueno, está bien, tenés que imprimir 2000 ejemplares. Claramente que generalmente acostumbro a pisar suelo fértil y sé que no va a haber 2000 personas que quieran comprar el libro de Germán Lucero. Ahora, eso no implica que no podemos hacer un libro. Y acá vuelvo al principio, digo, no significa que no trabajar para cadenas con derechos como Televisión Pública o TIC, no significa que si no trabajamos en esos lugares no podamos cubrir un mundial. Digo, podemos hacer todo adaptándolos a nuestro contexto. Bien. Con respecto a la edición del libro, yo lo termino de escribir y me hice la misma pregunta que me acabas de hacer vos. Hablé con algunos autores de libros de esta forma, autogestivo, que tienen verdaderamente mucho éxito. Y bueno, fui siguiendo ese camino. Una vez que lo terminé, se lo di a una persona que me hizo la corrección ortográfica del libro, que había un montón de errores. Y después de eso sí se lo di a un editor de Mar del Plata, que se dedica específicamente a editar libros, inclusive desde la producción, que me terminó ayudando a, de alguna manera, terminar de moldear algunas ideas que evidentemente para mí estaban buenísimas y no estaban tan claras. Claro. Entonces, está buenísimo en ese sentido la experiencia de gente que sabe y que seguramente te enseñan, porque en ese ida y vuelta de corrección vos vas aprendiendo algunas cosas y algunas formas. Insisto, todo es un aprendizaje. Ahora, yo no sabía cómo inscribir un libro y cómo ser un autor registrado. No sabía cómo hacer para conseguir el ISBN, que es la catalogación del código de barra, y no sabía ni siquiera para qué servía. Entonces, todo eso fui haciendo como hacemos todo. Busco en Google, me voy informando, voy indagando, voy pidiendo algunos contactos y fuentes, hasta que de alguna forma va llegando como para poder lograrlo. Es un camino más largo. ¿Y cómo llegas al prólogo? ¿Cómo llega Víctor Hugo a escribir el prólogo? Bueno, con Víctor Hugo en realidad yo me junto antes de la final, un día antes de la final, y un grupo cerrado de colegas fuimos a tomar un café. Mientras tanto él grabó su programa en ese lugar, debemos haber estado 1 hora y media. Y cuando lo empecé a escribir dije, el prólogo debería ser, para mí, por una cuestión personal, por una cuestión personal. Y bueno, después tengo un intermediario con Víctor Hugo, le escribo y dije, total, me va a decir que no, de última, el por no ya lo tenés. Igual. Claro, que no pasa nada. Si no la verdad que tenía algunas variantes interesantes. Me dijo que sí. En ese momento estaba con mucho trabajo y con contextos personales medios difíciles, pero bueno, lo aceptó, y la verdad que dentro del libro es un motivo de orgullo importante, porque más allá de las cuestiones ideológicas y políticas que cada uno tengamos, y que creo que en esa mesa debe haber 4 o 5, más operadores, más los chicos que están, todos pensamos distinto, y creo que en eso nos vamos alimentando como comunidad. Me parece que dentro de lo que uno analiza en el rubro periodístico y sobre todo en la especie, es el uno indiscutido y lo será siempre. ¿Fede? Tengo una consulta, Ger, ¿qué tal? Colega de 2 canales, de 2 medios masivos de comunicación. Vamos a escuchar, estuve con vos hace un rato. Sí, es así, Fede. Hoy lo molesté temprano y... Intenso. Un placer. Pero... No, voy a la pregunta simple, pero que va a lo emotivo, porque me imagino con todo esto que contás, que esto comienza mucho tiempo antes del Mundial, este proceso para poder llegar al Mundial, que en definitiva es una apuesta por lo que uno siente que es por ahí, ¿no? Cuando entra esa pelota, cuando entra el penal de Montiel, digo, ¿qué es lo que sentiste en ese momento? Me imagino que debe ser un cierre de decir, no, se me dio todo, o sea, me imagino por ese lado, pero ¿qué sensación tuviste en ese momento? Ese cierre es lo que vos decís, termina siendo el corolario muy grande, pero mi anhelo personal
era un poco más egoísta, porque mi anhelo era simplemente ir a cubrir un mundial, sin haber pensado en lo deportivo. Claro. Mientras van pasando los días, lo deportivo termina siendo tan grande. Mi sueño personal termina quedando tan chico al lado de la alegría de todo un país que, a ver, el gol de Montiel no les cambió la vida, pero yo no tengo dudas que sirvió en algún momento desde lo anímico para que el país se posicione desde otro lugar, para que resurjan un montón de cuestiones, digo, desde el fundamento de equipo, el de la humildad de un técnico que dirige, el de las oportunidades, porque pensamos que en un país, si alguien nos toca la puerta y no tiene experiencia, no sirve para nada. Entonces, romper con todos esos prejuicios me parece que termina siendo un mensaje muy grande. A título personal, yo consigo la entrada para la final 1 hora antes del partido. Yo me fui a cubrir un mundial pensando que no iba a haber ningún partido adentro de la cancha, que lo iba a haber en alguna página media piratonga, afuera del estadio, con poca señal, y la verdad, salvo el partido con México, termino entrando a todos los partidos y termina elevando la experiencia personal y también el trabajo periodístico. Digo, no era lo mismo estar adentro que estar afuera. Totalmente. Germán, bueno, presentación mañana. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y además preguntarte también, porque es en recreo, chicos, y recreo tiene para vos un significado especial, entiendo. Así que preguntarte por eso también. ¿Por qué en recreo? Y bueno, y todos los datos para poder estar en la presentación. Bueno, mira, me habían invitado en Santa Fe, yo estudié en el IES, de paso agradezco al IES, me habían invitado a hacerlo ahí y en un momento me pareció copado, sobre todo para todos los chicos que están estudiando, dejar una especie de contagiar un poco. Pero recreo es mi lugar en el mundo, yo trabajé mucho tiempo acá, de hecho, yo mientras estudiaba periodismo barría las calles de mi ciudad, era recolector de residuos, mis primeros relatos los hice adentro de una moto con un casco pasando por acá adentro porque me parecía que la acústica estaba buenísima, y me parecía que era mi lugar, acá tengo mi gente. Y bueno, nada, es mi lugar en el mundo. Entonces, por eso elegí recreo. Mañana 21, Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Claramente, todos los miembros de la radio están invitados. La entrada es libre y gratuita. El lugar tiene capacidad. Primero tenía mucho miedo de si el lugar me iba a quedar grande. Y después, digo, si el lugar está grande, por lo menos la gente está cómoda. Si el lugar está chico, mucho mejor. Pero bueno, nada, me parece que a veces hay que amigarnos un poco y dejar que los procesos vayan avanzando. Allí podemos adquirir es hermoso, te digo, allí podemos adquirir el libro y ¿dónde más? ¿Cómo podemos hacer para tenerlo? ¿Dónde más? Es buenísima la pregunta, porque como es autogestivo, todavía no he tenido tiempo de contactarte a vos. Por lo pronto. Porque todavía no he tenido tiempo ni siquiera de tratar de contactarme ni con una librería, si estaría interesada en tenerlo, pero como la tirada es chica también, sé que un primer paso haciéndolo yo no va a estar mal. De hecho, ayer, por ejemplo, mientras hacía la presentación en el canal, algunos contactos en el Instagram, como para empezar a preguntarme hasta el precio, digamos. Nada, digo, tiene que ver un poco con eso. Bien. Bueno, yo me anoto acá con uno, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Te escribo entonces por privado porque yo no sé ustedes, chicos? Yo ya me anoto con uno. Y sabés que también, esto lo pienso un poco por bueno, mencionaste recién al IES, digo, está bueno que las instituciones en Santa Fe y en alrededores que laburen esto de lo que es periodismo, locución, esto estamos hablando de que puede ser material de estudio. No, y aparte es una producción de un recreíno en este caso, un santafesino. Entonces, por eso, capaz que, no sé si es ponerte en compromiso, pero pienso en mi instituto, el 12, tiene su biblioteca y está bueno, digamos, tener un libro así, libros de autores nuestros y que encima se relacionen, por supuesto, con lo que es esta carrera y nada, porque cualquiera puede acceder a eso y puede servirle, justamente. Por supuesto. Sí, bueno, de hecho el año que viene en el propedéutico del IES, la presentación del libro y la charla ya forma parte, sí, absolutamente abierto, porque me parece que nosotros nos vamos nutriendo de experiencias y un libro es un granito, no, te lo cambio, porque iba a decir un granito, no, es una gota más en un océano gigante, inmenso, pero es una esperanza, es una ilusión, no deja de ser un legado, digamos, cada uno de nosotros en un libro somos eso y cuando no estemos más vamos a seguir siendo eso durante mucho tiempo. Nada, amigándome con esto de
de sumarle a la profesión también esto de ser escritor. Ojo, que este es la segunda posibilidad, ¿eh? Porque la primera había sido un proyecto recontra interesante con una figura muy importante del deporte, del boxeo, y que después quedó trunca. Me había quedado una espina, pero esto no fue una revancha, porque esto es un capítulo aparte. Esto es un capítulo aparte, indudablemente. En mi casa hace 2 años se habla de Qatar y se dice Qatar todos los días. Y bueno, esperemos que este año podamos ya darle un cierre para que empiece otra historia nueva. Bueno, Germán, ¿escribiste el libro? ¿Tuviste los niños? Porque podemos ver ahí a esas dos bellezas. Árboles planté. ¿Plantaste? 10. Perfecto. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué se queda? ¿Qué viene en la carrera de Germán Lucero? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es el objetivo, digamos, ahora? Seguir aprendiendo. Bien. No importa desde qué lugar, seguir nutriéndome de experiencias y aprender a descansar para disfrutar un poco de lo transitado y que eso te dé tiempo como para tomar carrera y sumergirte en nuevos proyectos. Germán, felicitaciones, más que felicitaciones, un orgullo yo creo para Sol Play, creo que hablo por el medio entero, me voy a adjudicar eso, pero porque realmente un orgullo tener un compañero que haya estado en semejante evento, ¿no? De tal envergadura y además, lo que vino después con este libro, felicitarte, orgullo, admiración y éxitos, y allí estaremos mañana entonces, repetimos allí en Recreo. 21. Entiendo que va a ser algo bastante corto y bueno, la idea era un poco eso, poder presentarlo, porque en esto de no saber hacia dónde ir con un libro en la mano, muchos me dijeron, escuchá, tenés que presentarlo, Sí. Bueno, vamos a presentarlo. Muy bien. Germán, muchísimas gracias. Abrazo enorme, felicitaciones otra vez. Gracias por el espacio. Gracias, Adiós. los espero. Saludos. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Bueno, Germán Lucero, Excelente. periodista, relator de aquí de la casa de Sol Play 91.5. Yo no me quería como por ahí meter, porque era como, viste, que yo soy una persona muy larguera. No, no. Entonces es como que yo Hubiera dije, si yo me aprovechado. meto acá, la termino arruinando. Está bien. La verdad, teníamos mucho más para hoy para Silencio que Ruido, pero me parece que ameritaba.